Continuamos con el punto número 2. La condición actual del hombre. De la lección número 1. Nuestra salvación. En esta situación vemos que hay un hecho, hay un suceso que ha ocurrido. Y es que el hombre desobedeció a Dios y en esa desobediencia pecó. Para este entendido, vayamos a Génesis 3:6. Ahí donde agarra tu Biblia y vamos a la Reina Valera. Y dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En otra versión dice de la siguiente manera: Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Este es un hecho, este es el hecho que causa el pecado original, ¿no? Y tiene un resultado. El hombre ahora está separado de Dios. Ahí está el 2.2. Ve en tu material, 2.2 es el resultado. El hombre ahora está separado de Dios, muerto espiritualmente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así dice en Romanos 5:12. Vamos a ver algunos puntos de este resultado. La palabra muerte en la Biblia nunca quiere decir aniquilación, como dejar de existir. La muerte en la Biblia siempre se refiere a una separación. La muerte espiritual mencionada en Romanos 5:12 es separación de la vida espiritual. O sea, se trata de la separación de Dios, del que es vida y quien da la vida. Continuamos. Puesto que todos los seres humanos somos descendientes de Adán y Eva, heredamos la muerte espiritual, es decir, la naturaleza pecaminosa. El hombre nace muerto espiritualmente porque nace en pecado, nace pecador. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así dice en Efesios 2:1. Veamos la siguiente ilustración. Ahí está la ilustración, ¿no? En el primer punto, en la condición original del hombre, hemos visto que el hombre tenía una plena comunión con Dios y esta reflejaba la santidad a través de del carácter, de algunos caracteres que tiene respecto a Dios, a la imagen y semejanza, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto en Génesis 1:27. Sin embargo, ocurrió algo, ¿ya? Eso es lo primero. En segundo, el hombre pecó, entró el pecado. Y gracias a que entró el pecado, el hombre tiene una separación de esa comunión con Dios. Ese pecado ha transgredido muchas cosas y originó el pecado. Y en la parte inferior de esta ilustración vemos cómo el hombre está separado de Dios. Y vamos a explicar el origen del pecado de otra manera. Vamos a escuchar al pastor Miguel Núñez, quien nos va a explicar este punto del origen del pecado, que es importante y trascendental para que tú entiendas la condición actual del hombre, querido hermano. Pecado original es una frase que muchos han leído, han escuchado y otros han usado. Lamentablemente la mayoría de las personas no tiene la idea correcta de lo que en teología queremos decir con pecado original. Para la mayoría, la gran mayoría yo diría, pecado original tiene que ver básicamente y exclusivamente con el pecado que Adán y Eva, que cometieron en el jardín del Edén. Y la frase está relacionada a ese evento, pero no es ese evento. El pecado original, cuando hablamos de esa frase en teología, es el pecado que Adán transmitió al resto de la humanidad como consecuencia de haber desobedecido una primera vez. De ahí la palabra original. Pero ningún teólogo piensa en el pecado original en términos de la desobediencia de Adán, sino en la transmisión
que Adán hizo al resto de la humanidad como a cabeza del reino humano, como la cabeza federal, que es como se le llama a Adán como representante de la humanidad. La importancia de conocer alguna de estas cosas es porque a lo largo de la historia diferentes teólogos han presentado posiciones diversas acerca del pecado original. Por ejemplo, en el siglo IV, Pelagio hablaba de que Adán no transmitió la naturaleza pecadora a su descendencia. Y Agustín fue el teólogo que se levantó para poder defender la doctrina bíblica del pecado y su transmisión en contra de Pelagio. Posteriormente, entonces, nosotros vemos otras dos posiciones, y estas dos son ya similares. Está la posición de Arminio, siglo XVIII más o menos, que formó posteriormente, o sus seguidores formaron posteriormente una corriente conocida como arminianismo. Bueno, ese grupo entiende que sí, que Adán pasó el pecado al resto de la humanidad, pero que cuando lo hizo no afectó al ser humano de manera fatal, sino que afectó al ser humano grandemente, gravemente, y el ser humano entonces conservó la habilidad de poder buscar a Dios y escoger a Dios para salvación. En el otro lado entonces está Juan Calvino y el resto de los teólogos de la Reforma, que es donde estamos nosotros, y es que no solamente Adán pasó a nosotros una naturaleza pecadora después de la caída, sino que esa naturaleza pecadora nos afectó de manera mortal, hasta el punto que el hombre quedó en su entendimiento, quedó entenebrecido, su corazón endurecido, su voluntad esclavizada, y que por consiguiente él está, como dice Efesios 2:1, muerto. Él no está gravemente herido, él está muerto, él no está en cuidados intensivos a punto de morir, no, él está muerto, y por tanto él no puede hacer absolutamente nada en términos de escoger su salvación, y por consiguiente Dios es quien sale a buscar al hombre, y no solamente lo sale a buscar, como está muerto, tiene él que resucitar al hombre para que el hombre pueda obtener vida eterna. Todo eso está relacionado a la doctrina del pecado original y de qué manera la naturaleza pecadora pasó a nosotros, a los descendientes de Adán y Eva. Pero de los dos, Adán en Romanos claramente es la persona de los dos que es cargado con el juicio, la responsabilidad de haber hecho pasar el pecado a la raza humana. Y literalmente el apóstol Pablo escribe que por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre. Adán, la cabeza federal, fue responsable de que todo lo demás ocurriera. Este es el hecho, querido hermano. Ahora, vayamos a la pizarrita. Hemos dicho que Dios, es decir, lo simbolizo siempre con un triángulo, Dios creó al hombre, ¿no? Y dice, hemos leído, hemos entendido en la primera sección, Dios creó al hombre y la mujer a imagen y semejanza. Hemos entendido en qué características es semejante a la imagen de Dios. ¿Ya? Sin embargo, el hombre desobedeció. ¿Cómo desobedeció? El hombre desobediente. Y entró lo que es el pecado. ¿Ya? A causa de esto, este es el pecado original. Esta desobediencia, este pecado, a causa de esto es que todo ser viviente, todo ser humano que nace, vamos a ver aquí, vamos a colocar a todo ser humano que nace, es decir, aquí vamos a colocar, este es un bebé, ¿ya? Todo ser humano que nace, ¿nace en qué? En pecado. Con una naturaleza de pecado, pecaminosa. Con una naturaleza pecaminosa. Ese es el hecho, querido hermano. Todo hombre nace con esta naturaleza. Este es el resultado de la transgresión del origen del hombre. Este es el resultado.
Y conocemos la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado es la muerte eterna, es la muerte espiritual. Es la separación de la relación y comunión del hombre con Dios, así como era en la condición original del hombre. Entonces, este pecado, ¿qué es el resultado del pecado? La muerte o separación. ¿Dónde van los que tienen esta muerte o separación? Solo hay una palabra: infierno. Ahora, nosotros pecamos constantemente con esa naturaleza pecaminosa. Vamos a escuchar el siguiente relato del pastor John Piper, que nos enseña respecto a lo que es el pecado. El pastor John Piper dice así: en un sermón de hace unas semanas, explicaste cómo David pudo decir a Dios. Le están preguntando al pastor John Piper, ¿cómo David pudo decir a Dios? En el Salmo 51:4 encontramos: contra ti y solo contra ti he pecado. Incluso después de haber cometido adulterio con la esposa de un hombre y matarlo después. ¿Podrías resumir eso de nuevo para nosotros? Es una pregunta que le hacen al pastor John Piper. Seguramente ha predicado en alguno de sus sermones, pero aquí nos va a explicar respecto a lo que el pecado en sí significa. Dice, creo que lo que dije fue, y probablemente no sea la totalidad de la respuesta, pero lo que enfaticé fue esto. El pecado, por definición en la Biblia, significa amartía. No es hacer daño a otra persona. No, su significado no va por ese lado. Es agredir la gloria de Dios. Es rebelarse contra Dios. El pecado, por definición, es un fenómeno vertical. Estos males horizontales son horribles, como el asesinato, la violación, la muerte de un bebé que provocas. Eso es horrible y está mal y no es incorrecto llamarlo pecado. Pero lo que lo hace pecado es la dimensión vertical. Es desobedecer su ley. Es negar que Él satisface tu alma para impedir que necesites matar o violar. Es pecado en el sentido de que es un ataque a su autoridad y a su derecho a decirte lo que tienes que hacer. Lo que hace que el pecado sea pecado es que está dirigido hacia Dios. Por eso el mundo no entiende lo serio que es el infierno, porque no entiende lo serio que es el pecado. Porque la única forma que el mundo piensa en el pecado es: tú me has hecho daño y yo te he hecho daño. Y eso no debería ser así. Y eso es cierto. Pero ellos ni siquiera meten a Dios en el cuadro, y ahí es donde el pecado se convierte en pecado. Así, cuando David dice: contra ti y solo contra ti he pecado, no creo que quiera decir que no hizo mal a Urías al matarlo, y que no hizo mal a Betsabé al violarla, y que no hizo mal al bebé al ser la causa de su muerte. Lo que quiere decir es que, en última instancia, lo horrible es: me rebelé contra Dios
Así dice David, rechacé a Dios como mi tesoro, lo desprecié. Esto es lo que le dijo Natán cuando vino y lo señaló con el dedo. Le dijo, ¿por qué has despreciado la palabra de Dios? Eso es lo que dijo Natán. Natán no dijo, ¿por qué has matado a un hombre? ¿Por qué has violado a una mujer? Dijo, ¿por qué has despreciado la palabra de Dios? Y eso lo puedes ver en 2 Samuel 12:9. Así que David sabe por el profeta que lo peor que ha pasado aquí es, lo peor que ha pasado es que he despreciado a Dios. Y creo que eso es lo que él quiere decir en ese versículo. Simplemente está llamando la atención no sobre la minimización de la violación y el asesinato, sino sobre la maximización del ataque hacia Dios que ocurrió en esos actos. No son menores cuando él dice esto, son mayores en su horror al decir esto. Qué hermosa la explicación que el pastor John Piper ha realizado. En el pasaje donde David menciona contra ti he pecado, y justamente es la condición actual del hombre. La condición actual del hombre es que tenemos una naturaleza pecaminosa, que el pecado que realizamos lo hacemos directamente contra Dios, en un ataque contra Dios, nos estamos rebelando contra Dios. Y eso es inconstante del ser humano. Y esa es la condición actual del hombre. A causa del pecado original, hoy cada ser humano nace con esa naturaleza. Pero más adelante estudiaremos, a esto Dios mismo encontró una solución. Dios mismo, a través de un plan perfecto, a través de ese amor eterno hacia la humanidad, encontró la forma en la cual el hombre puede ser redimido de ese pecado.